O sea que son obras de necesidad. Si tu vecino tenía una necesidad, pues también entonces lo podías hacer el día de reposo. Lo que pasa es que los fariseos habían llevado el día de reposo al extremo. Tal al extremo que si una gallina ponía un huevo en el día del reposo, el día domingo había que matarla porque había hecho trabajo el día de reposo. No te debías mirar en el espejo el día de reposo, porque si veías una cana, te daría la tentación de arrancártela y eso era trabajo. En tu casa podías mover una bandeja de una mesa a otra, pero nuevamente si tu hermano tenía una necesidad y de esa bandeja necesitaba algo, no se la podía llevar al vecino. Lo llevaban todo al extremo. O sea, que había también, ellos crearon también la distancia de un día de reposo, y no sé si era que casi un cuarto de milla más o menos, lo que podías caminar, y no lo consideraban como obra. Pero si el pozo de agua te quedaba a más de ese cuarto de milla, entonces desde el frente de tu casa podías tirar una cuerda y caminar el cuarto de milla hasta el pozo para poder sacar agua. No podías hacer un nudo, porque el nudo era trabajo. Sin embargo, como eran túnicas, pues entonces ellos se ponían, especialmente las mujeres, pues se ponían la túnica, se pasaban una cuerda y se la amarraban. Entonces con la cuerda de la vestimenta de la mujer podían amarrar a una cubeta para ir al pozo a sacar agua. O sea que nuevamente llegaron al extremo del día de reposo. O sea, lo llevaron más allá de lo que realmente se pasaban los límites. Y sin embargo, pues, Jesucristo pues atacó mucho en ese día de reposo a los fariseos por el tema de que ellos le habían llevado a tal extremo que, el día de reposo los discípulos tenían hambre y fueron a recoger espigas. Y no pueden estar haciendo eso, le decían los fariseos. Y le decían, ¿no te acuerdas cuando David tuvo hambre y entró en el templo y se comió los panes de la proposición? ¿Okay? Y entonces, pues nuevamente, él sanó en el día de reposo y le decía, ¿qué es más importante hacer? ¿Observar el día de reposo o hacer un bien el día de reposo? Porque habían llevado ese día de reposo al extremo. Entonces, nosotros violamos este mandamiento a menudo en dos formas. Cuando profanamos el día del Señor. Según el comentarista, dice, este mandamiento es violado a menudo en dos formas. Es violado cuando se profana el día del Señor, y también es violado cuando se designa un día de los otros 6 como día santo basado en alguna autoridad humana. O sea, como por ejemplo un festivo, ya sea la Navidad, el Viernes Santo, pues prácticamente violamos, el día de reposo es el día para el Señor. ¿Okay? Así que, volviendo nuevamente a los que hemos visto hasta ahora, número 1, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no las adorarás ni las servirás. Número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y número 4, acuérdate del día de reposo para apartarlo para el Señor. El mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, este es el único mandamiento que viene con una bendición. O sea, el quinto mandamiento realmente nos enseña el deber de respetar y obedecer autoridades que han sido establecidas por Dios en la tierra. O sea, toda autoridad viene de Dios y es delegado de parte de Dios. Esta autoridad pues le pertenece a los padres, le pertenece a los empleadores, a los líderes de la iglesia, las autoridades civiles. O sea, todas estas funciones
Dios los ha dotado con autoridad para que el hombre pues sea santificado para Dios. También le enseña a los que administran la autoridad que deben requerir la debida obediencia. Y este mandamiento lo violamos con frecuencia hoy día por los padres que no requieren la obediencia de los hijos. O sea, que le permiten a los hijos que hagan lo que les dé la gana. Y esto es una profanación de la autoridad divina. Y esto pues trae malas consecuencias para los hijos. Así que nuevamente, honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Honramos a las autoridades. No porque el hombre no puede engañar a Dios. ¿Okay? No sé si escucharon recientemente le suena el nombre Steve Lawson. Steve Lawson. Él era un pastor bautista en Texas y estaba asociado con John MacArthur en California. De hecho, era uno de los oradores en la Universidad de Grace en California. O sea, una persona pastor, maestro, teólogo, o sea, una persona que frente a la iglesia, pues, era uno de los líderes, y sin embargo, hombre casado, practicando infidelidad. Pero si uno está casado, está adulterando, y si uno no está casado, ¿qué está haciendo? Fornicando. ¿Okay? Y ahí viene el enredo. Entonces, realmente, pues, o sea, adulterio se utiliza más cuando la pareja está casada y está siendo infiel con otra persona. Sin embargo, la palabra fornicación es una palabra sombrilla. Por ejemplo, pedofilia, ¿dónde cae? Animalismo, ¿dónde cae? Zoofilia. Que hace sexo con los animales. Con los animales. O con las gallinas. Sí, sí. El hombre es malo desde su nacimiento. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, pues, todas esas palabras caen debajo de esa sombrilla que se llama fornicación. O sea, si cuando Jesucristo le dijo al hombre, le dijo, o sea, el mero hecho de tú codiciar a una mujer en tu corazón, ¿qué estás haciendo? Fornicando. No le dijo estás adulterando. Fornicando. Fornicando en tu corazón. Me explico, porque nuevamente la palabra fornicación es una palabra sombrilla que cubre, o sea, todos los aspectos de la inmoralidad sexual. De hecho, o sea, adulterio cae debajo de fornicación. Y de esa palabra, o sea, hay un libro solamente, no recuerdo ni cómo se llama, le he pedido al que me lo prestó que me diga cuál es el título para comprarlo, pero nuevamente esa palabra fornicación es mucho más amplia. Entonces eso incluye sexo fuera del matrimonio, sexo dentro del matrimonio, sexo con la palabra o sea, con la persona que no es su cónyuge. Entonces todas esas desviaciones, la homosexualidad, el lesbianismo cae dentro de todo eso, lo que de esa fornicación. Y eso, indudablemente, Joseph, es una parte también de la psiquiatría, de la psicología. Sí. Porque eso es desviada, perversa. Completamente. Ahora, vamos a la razón bíblica. ¿Por qué el hombre se desvía? Porque no se somete a la ley de Dios. O sea, si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, la ira de Dios se manifiesta ¿sobre quién? Sobre todos los hombres que con injusticia, o sea, no se quieren someter a la verdad de la palabra. O sea, porque ellos conocen que hay Dios,
O sea, ellos miran la creación y dicen que esto lo tuvo que haber hecho un ser supremo. Sin embargo, no le dan gracias ni lo honran. ¿Ok? Entonces lo que hicieron fue que convirtieron un pez, un animal, un hombre, hicieron un ídolo de ellos y dijeron, ahí está Dios, y Dios dijo, no, ahí no estoy yo. ¿Qué hizo Dios? Le dio una mente reprobada, ¿para qué? Para que hagas lo que te dé la gana. Entonces Cristo dijo, si tú no estás conmigo, estás en contra mía. O sea que no hay bandos entre medio. O tú estás con Cristo o tú estás sin Cristo. Estamos hablando del adulterio entre la esposa y el esposo, la fornicación. Uh-huh. Pero hay algo que es como más fuerte, el papá a la hija, Incesto, eso es fornicación. el padrastro a la hija, el tío a la sobrina. Sí. Todo eso es incesto. Pero pregunto, ¿entra ¿Perdón? ahí en la fornicación? En fornicación. O sea, en fornicación es una palabra sombrilla que cubre toda esta inmoralidad. O sea, todo lo que se pueda definir bajo inmoralidad sexual cae dentro de lo que es la fornicación. Pero sí, o sea, todo eso, todas esas porciones caen dentro de esa palabra. Y por eso vuelvo y le destaco, Cristo lo que dijo fue, o sea, el hecho de codiciarlo en tu corazón ha sido razón para fornicar. No dijo adulterar. No dijo pedofiliar. Fornicar fue la palabra que él utilizó. Entonces la palabra pues tiene que ver precisamente con eso. Todo tipo de inmoralidad tiene que caer, o sea, de inmoralidad sexual, fuera de lo que Dios ordenó. O sea, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. De hecho, Cristo dijo, ustedes no saben que cuando el hombre se une con una prostituta, se hace una carne con ella. Bueno, sí, el versículo dice así. Cuando se une a una prostituta, Se hace una carne con ella, y ese vuelve prostituta. posiblemente. Sí. Lo cual nos lleva entonces cuando a Jesucristo le trajeron a la mujer adúltera para que la juzgara. Entonces, pues le dijeron, Moisés nos dijo que, o sea, cuando la habían pescado en adulterio, se la trajeron a Jesús para que juzgara, porque según la ley de Moisés tenían que apedrearla, y Jesús les dice, el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y poco a poco ellos se tiraron las piedras y se fueron, ¿no? ¿Por qué? Todos somos pecadores, pero José... Era una trampa que le estaban tendiendo a Jesús para tentarlo. Que si él obedece ante los mandamientos, lo pueden meter en problemas con Roma, con Los romanos. los romanos. Pero si él no lo hace, entonces lo ponen como un falso profeta. Sí. Entonces, estaba estudiando eso y tiene un significado, porque él se agachó. Él se agachó cuando lo estaban diciendo que iban a hacer y empezó a escribir. Sí, escribió en la tierra. Sí, por eso le está demostrando quién es él. Se me olvidó en el Viejo Testamento donde, creo que en Éxodo, donde él escribe los mandamientos con el dedo. En la piedra. Eso es lo que él está demostrando, porque están hablando la ley de Moisés. Sí. Eso no era la ley de Moisés, eso era la ley de Dios. Claro. Pero en la ley de Moisés dice que tiene que traer al hombre y la mujer. Sí, o sea que nuevamente el Señor había dicho que cuando se pescaran en adulterio, tenían que ser apedreados tanto el hombre
como la mujer. ¿Qué fue lo que le trajeron a Jesucristo? Cuando él se paró y dijo, el que esté libre de pecado, el que tiene la pena, ellos ya estaban pecando la ley de Moisés. Sí, Porque solamente trajeron a la mujer. solamente le trajeron a la mujer. Ah, el hombre era uno de ellos. Era uno de ellos. Él se volvió Ese- a agachar y eso tiene otro significado, lo tengo anotado en mis libretas, Ujú. donde ese otro significado que está demostrando él ahí, donde ellos empiezan a irse. Ajá. Y es porque están avergonzados de la ley. O sea, porque la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios lo que hace es que te hace consciente de que tú eres un pecador. O sea, por eso Pablo decía, o sea, yo reconocí que era codicioso cuando leí la palabra de Dios. Por eso que no era pecado que las hijas emborracharan a su padre para salir embarazadas de él, porque y no estaban conscientes de eso porque no existía la ley. Porque esa ley no existía. Eso, o sea, lo de Lot con sus hijas ocurre en Génesis. Exacto. Entonces los 10 mandamientos se vienen a formalizar como tal en Éxodo capítulo 20. Es que con Adán y Eva todo fue sucedido, con los hermanos y las hermanas. Y claro, porque nuevamente, ¿cuál fue la orden que Dios le dio? O sea, crecer multiplicados y llenar la tierra de personas como ustedes. Miri. Eso yo la que quiero preguntarle a uno de los otros. Si me hace el favor y me dice, porque yo tengo un caso que tengo que practicar muchos versículos para decir Dios, y me gustaría si fuera tan amable de decirme el versículo, el capítulo y el versículo, todo lo que usted ha hablado hoy. Ok. Después de la clase, pues entonces se lo marco. Muchas gracias. Ok. Así que, o sea, pues tiene esa connotación de falsificar las balanzas o adulterar las balanzas. Y también, pues, o sea, se le ha dado mucho ese énfasis en el término de que debemos guardar la santidad del sexo y la santidad del matrimonio. O sea, todo este mandamiento prohíbe todo aquello que destruye, subvierta o tienda a subvertir la unión absoluta del esposo con la esposa según la institución divina original. En ese sentido prohíbe no solo el adulterio, la fornicación y el divorcio, sino aún la más mínima inclinación a la lascivia de los cuales proceden tales pecados. O sea que está hablando entonces del lesbianismo, los homosexuales, esos pues entonces están incluyendo dentro de ese los bisexuales, pero que nuevamente pues todo eso son consecuencias de un hombre que conociendo a Dios no le da gracias ni tampoco lo honra, por lo cual entonces Dios le da una mente reprobada para que haga entonces lo que les dé la gana. ¿Okay? Y eso nuevamente, si leen Romanos 1, del 18 al 31-32, pues aparece, o sea, esa ira de Dios sobre ese tipo de personas, sobre ese tipo de hombre. Este tipo de mandamiento pues es violado frecuentemente por la atención deliberada a literatura, películas y programas de televisión que excitan pensamientos y deseos lujuriosos. Okay. Así que nuevamente pues la literatura, la televisión, las películas, todo eso pues nos contamina internamente. Tenía algo que decir y se me está... Las redes sociales. Y creo que les mencioné de este pastor que tenía aquí la iglesia en Sanford, una iglesia inmensa. El hombre estaba casado, tenía hijos y entonces pues tenía una novia en París. Entonces, ¿cómo sea ese hombre en una posición de liderazgo da ese ejemplo a la iglesia
Entonces la iglesia dice, bueno, si el pastor puede, yo también puedo. Solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predican. ¿Ok? Los tontos, Dice, solo los tontos solo los tontos, creen que política y religión no se discuten. creen que la política y la religión no se Es discuten. por eso que ladrones siguen en el poder Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predican. y falsos profetas están en el altar predicando. Por eso es que después de lo que estamos haciendo nosotros, entonces discutir sobre esos temas. Claro, esa es la importancia. Desde el punto de vista bíblico. Desde ese punto de vista bíblico. Así que honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, y el próximo mandamiento dice, no hurtarás, ese es el mandamiento, pues, número 8, que nos enseña la sanción divina de la propiedad privada. Y como les digo, o sea, si ustedes miren no hurtarás, no adulterarás, o sea que en otras palabras, la persona que adultera la balanza está robando. Por eso le digo que hay una conexión o sea, en el significado de esa palabra. Así que el 8º mandamiento nos enseña la sanción divina de la propiedad privada. Este mandamiento se opone a toda forma de esfuerzo, ya sea privado o público, para lograr obtener alguna propiedad aparte de la herencia o a cambio de dinero o trabajo. Entonces las escrituras pues no enseñan que la riqueza es necesariamente mala, sino que realmente lo que lo que realmente es malo es el amor al dinero. La idolatría. La idolatría entonces al dinero, el apego. Y hay gobiernos que ya eso ni siquiera lo están respetando, porque en España, por ejemplo, ya ahora hay un monto que se llama hurto y el otro robo. Creo que hasta 500 pesetas es hurto. Resulta que no es más. De aquí también. Si roban en una En California, California también. la ley es hasta $950, puedes robar. roban en una tienda. Ajá. Yo creo que si te pescan, es cumulativo. Ya, O sea, pero al final estamos en la primera vez ya. ¿sí? En España los ocupas, se meten en los apartamentos y no los pueden sacar. O sea, ¿cómo es que dice el dicho? Tan malo es el que amarra la vaca como el que aguanta la vaca como el que le corta la pata. Okay, así que nuevamente, muchos esquemas utópicos de los cuales el marxismo es un ejemplo, enseñan que la propiedad privada es la raíz de todo mal y que los males humanos pueden ser aliviados al eliminar la propiedad privada o a la fuerza o por violencia o por medio de impuestos ser confiscados. Y Carlos Marx fue un vago mantenido por la mujer. Y decía que ser rico era malo. Ya, la verdad que... Así que nuevamente, pues, o sea, tenemos honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuál era el otro? No hurtarás, no cometerás adulterio. Ese es el problema cuando uno llega a mi edad.
cometerás adulterio, no hurtarás. El siguiente mandamiento entonces es: no darás un falso testimonio contra tu prójimo. El noveno mandamiento nos enseña la santidad de la verdad. O sea, el reino de Satanás es un reino de falsedad, mentira y engaño. El reino de Cristo es un reino de verdad, honestidad e integridad. Y al hablar, pues deberíamos asegurarnos de dos cosas: que realmente queremos decir lo que decimos y que decimos lo que queremos decir. Es un trabalengua. Que realmente queremos decir lo que decimos y que decimos lo que queremos decir. Y lo otro es que le digamos, que lo digamos, que lo que digamos esté de acuerdo no solo con nuestra intención, sino también con el hecho. El chisme es una forma de mentira. Por ahí dicen que no me gusta el chisme, pero me entretiene. Sin embargo, el chisme es una forma de mentira, aun si realmente creemos lo que estamos contando. El repetir lo que me han contado es evidenciar una falta de amor a la verdad, es tanto una violación de este mandamiento cuando sinceramente relatamos lo que no es verdad, como cuando relatamos la verdad sin sinceridad. ¿Okay? Así que cuídese del chisme, cuídese de los chismosos, porque normalmente hay mucha gente tóxica en este mundo. Crítica también, sí. Sí, hay mucha gente tóxica en este mundo que requiere... ¿Ah? Sí. Vuelvo y les destaco, dentro de la iglesia tenemos entonces una cantidad de personas que son... Sí. Así que nuevamente pues o sea la idea con la disciplina dentro de la iglesia no es tanto, o sea, darle una patada a la persona para que se vaya de la iglesia y no siga contaminando, sino de, por la palabra y con el amor, llevar a la persona a entender cuál es su error. ¿Me explico? O sea, la idea de la iglesia es sanar a los enfermos. El que está sano no necesita médico, solamente necesita médico el que realmente está enfermo en su interior. Y el propósito de la iglesia entonces es disciplinar, es llevar a la verdad a esa persona, para que entonces la persona pueda ser parte de la congregación. Ahora, si la persona continúa, pues entonces ya la disciplina tiende a ser un poquitito más estricta, pero en principio debe ser la idea de hacer que la persona reconozca y traer entonces esa persona al conocimiento de lo que dice la palabra. Y si el Espíritu Santo está en esa persona, lo redarguye en su error. ¿Me explico? Así que nuevamente pues tenemos: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que sea de tu prójimo. ¿Okay? Así que cuando vamos a ese versículo, o sea, a ese mandamiento de adulterio, entonces ahí puede caer prácticamente lo que se define aquí. O sea, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, porque estás adulterando en tu corazón. ¿Okay? Así que este 10º mandamiento nos enseña que nada hay tan engañoso como el corazón. O sea, el corazón no tiene remedio. El requisito es que aprendamos a contentarnos con lo que el Señor nos provee. Recuerden que el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que hay en ella. O sea, que los $10 que yo tengo en mi bolsillo no son míos, son del Señor, le pertenecen al Señor.
codicia es en su esencia una queja ante el obrar de Dios en nosotros. O sea, cuando vivimos en descontento, le reclamamos a Dios, sin saber que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Dios nos lo ha dado. También se puede convertir en idolatría porque desafía la autoridad divina, y esto entonces es la raíz de muchas otras formas de pecado. Pastor, ¿cómo era que decía Pablo? Pablo decía, yo vine a conocer lo que era codicia por... Okay, no conocía lo que era la codicia hasta que la ley me dijo lo que era la codicia. Y nuevamente, pues, o sea, eso lo vemos a través de todos estos manos, o sea, lo que estamos viendo en la ley de Dios, y ahí entonces que Pablo identifica eso, lo que era la codicia por causa de la ley. Con la mayor meditación en la ley perfecta de Dios, como se resume en estos 10 principios, viene el mayor aprecio y asombro. No existe ningún deber indicado en las Escrituras que no esté implícito aquí. Nuevamente, estos 10 mandamientos cubren prácticamente toda la inmoralidad, los 613 mandamientos que los judíos habían podido identificar y los hicieron entonces parte de su ley. Así que nuevamente todo se define, o sea, en los 10 mandamientos se define prácticamente pues todo eso que tiene que ver con el diario vivir del hombre. Algunas religiones ven estos 10 mandamientos como afirmaciones. O sea, nosotros quizás lo estamos viendo como negaciones, pero o sea, otras religiones lo ven como afirmaciones. Tú no vas a tener otros dioses ajenos delante del Creador. Eso es una afirmación, ¿no? Tú no vas a adorar imágenes. Eso es una afirmación, ¿no? Aunque esté el no, sigue siendo una afirmación. O sea, tú no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, nuevamente se convierte en una afirmación. Tú te vas a acordar del día de reposo. Tú vas a honrar a tu padre y a tu madre. Tú no vas a matar. Tú no cometerás adulterio. Tú no robarás. Tú no mentirás. Tú no codiciarás nada. O sea, que nuevamente se convierten en afirmaciones. Cuando ustedes las ven como afirmaciones, entonces la perspectiva no es la negativa, sino la positiva. ¿Me explico en eso? ¿Sí? Así que Dios es el único Señor de la conciencia, por lo tanto, en materia de fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos humanos que sean contrarios a la palabra de Dios o añadidos a ella. O sea, estos son los 10 mandamientos. Hay religiones que los han manipulado, pues nuevamente la palabra contradice lo que dice la religión, los preceptos de la religión. Los preceptos de la religión tienen potestad sobre lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia viene a caer en un segundo plano. Así que todo deber del hombre ya se encuentra en los 10 mandamientos. Dejar que la conciencia sea llevada por cualquier deber que no se encuentra en estas leves, en estas leyes, es volverse siervo del hombre en vez de hacerse siervo de Dios. Dios es el único Señor de la conciencia, por lo tanto, en la materia de fe, la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos humanos que sean contrarios a la palabra del Señor o que le añadan a ellos. ¿Okay? O sea que nuevamente, la palabra de Dios es palabra de Dios. O sea, si ustedes no la creen, eso es usted con el Señor, pero nuevamente él lo dijo de una forma y el hombre la ha querido manipular basado en la religión. O sea que el pretexto religioso tiende a tener mucho más peso que el pretexto bíblico. ¿Ok? Así que deje que la conciencia sea llevada por cualquier deber que no se encuentre en estas leyes, es volverse siervo de hombres en vez de siervo de Dios. La sección 2, pues dice Dios, nos dio los 10 mandamientos.
Y prácticamente pues estos 10 mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios. Los primeros 4 mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 mandamientos nuestros deberes para con los hombres, y veremos entonces eso un poquitito en la semana próxima. ¿Preguntas, comentarios? José. Vamos a... Sí. Sí. Estamos al final de la sección 2. Todavía tenemos que discutir esa... Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por estos mandamientos que tú nos has dado. Cava hondo en nuestros corazones, Señor, para que podamos ser siervos de tu palabra y los podamos cumplir. Sabemos, Señor, que como hombres pecadores solamente, nosotros no tenemos el poder para cumplir estos mandamientos para nuestra salvación, pero te damos gracias que por el sacrificio de Jesucristo, Él pudo cumplir toda esta ley. Y de esta ley, Señor, pues su cumplimiento, su sacrificio, es que nosotros podemos recibir una salvación por gracia. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el conocimiento de tu palabra, en las verdades que se revelan a través de ella. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Quédate con nosotros el resto del servicio, sea la adoración, los cantos, la alabanza, la predicación de tu agrado. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias. Amén. El pueblo de Dios dice, amén. Sí, por favor, entonces.